Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en esta hora de la tarde. Que Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Les saludamos a través de la señal de Radio Corporación de Victoria. Les bendecimos en esta hora de la tarde, día jueves, día de dar gracias al Señor. Uno se pierde un poco en la semana, medio extraño, pero damos gracias a Dios porque tenemos un día más de vida. Damos gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de poder llegar a través de la señal radial allí a su casa, a su hogar. Así también a través de la aplicación Radio Corporación de Radio Corporación Victoria y también a través del Facebook Live, amén, el Facebook de la iglesia, Iglesia CTUE Victoria, ¿ya? Así es que les saludamos, les bendecimos en esta hora. Mire, hoy día quiero hablarle un poquitito de la necesidad de comprender y entender hacia dónde la palabra de Dios nos quiere llevar, amén. Como decía la pastora, anoche hablábamos un poquitito de la necesidad de la necesidad de poder comprender, de poder entender que Dios nos tiene acá en la tierra con un propósito. Amén, un propósito el cual usted y yo necesitamos conocer. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A medida que usted y yo vamos avanzando, a medida que usted y yo vamos enfrentando diferentes situaciones, circunstancias. Ese propósito también se nos va revelando. ¿Sabe por qué? Porque mientras más presión hay, ¿sabe que siempre esa presión lo que hace en usted es sacar siempre lo mejor también que hay en usted? Amén, siempre va a sacar ese potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y es importante entender que usted y yo no podemos operar, amén, no podemos operar como hombres y mujeres de Dios, como hijos de Dios, sino desde la posición de autoridad que Dios también nos dio. Usted sabe que hay una autoridad delegada sobre usted, una autoridad que Dios le asignó. ¿Para qué cosa? Dice, para echar fuera demonios, amén, poner manos sobre los enfermos y los enfermos sanen. Hay una autoridad delegada sobre cada uno de nosotros. Amén, así es que vamos a hablar un poquitito hoy día de aquello. Anoche hablábamos de que hay tantas cosas también que muchas veces nos limitan. Acuérdese que Moisés, la primera excusa que le da Dios es decirle, soy tartamudo, soy lerdo, soy tardo para hablar. Amén, ¿por qué? Porque generalmente cuando usted y yo nos toca enfrentar situaciones, lo hacemos desde la perspectiva nuestra. Lo hacemos de cómo usted y yo nos vemos. Según como usted y yo nos vemos, así enfrentamos la situación. Y eso no nos pasa solo a nosotros, pasó también a muchos hombres allí en la Biblia. Acuérdese que no solo Moisés, sino que cuando los espías también van a reconocer la tierra, ellos se vieron como langosta, y al verse así enfrente del problema, enfrente de lo que tenían que conquistar, tomar, ellos no pudieron, se limitaron y no pudieron hacerlo. Se perdió una generación al final. Fue un pueblo que al final renegó, que al final, cierto, renegó contra Dios y de todo lo que Dios había dicho que iba a hacer con ellos. Amén. Así es que saludamos a los hermanos que están en el campo, a los hermanos que están allí en su vehículo, en su trabajo de turno. Permítame saludarle en esta hora de la tarde, acompañarle hoy día a través de esta palabra. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 9, verso 10 al 13. Todos saben que todo lo que pertenece a Dios, que todo pertenece a Dios, los cielos, el mar, cierto, la tierra y toda cosa creada, usted y yo sabemos que le pertenece a Dios. Amén. Todo lo creó Dios, dice la Biblia. La Biblia dice allí en el Salmo que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Amén. Ahora tenemos que llegar a ese conocimiento de que todo pertenece a Dios. Cuando usted y yo llegamos a ese conocimiento de que todo pertenece a Dios, usted va a tratar de buscar, tratar de operar a través de lo que Dios también le dice. Amén. Que nada, si usted y yo tenemos claro que nada pertenece a nosotros, sino que solamente por la voluntad de Dios, ¿cierto? Usted y yo, por la voluntad de Dios o por lo que Él nos ha concedido, usted y yo somos lo que hoy día somos. ¿Sí? Usted y yo hoy día somos lo que somos por voluntad de Dios, a causa de lo que Él nos ha concedido, a causa de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahora, si por la voluntad de Dios somos lo que somos, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios busca en usted y en mí? Es una pregunta que usted y yo tenemos que hacernos. Si usted y yo somos lo que somos por voluntad de Dios, uno dice, entonces, ¿qué es lo que Dios busca de mí? Amén. Porque generalmente usted y yo dice, yo soy como Dios me hizo y bueno, así soy. No, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios busca de nosotros? Porque por algo Dios puso un propósito en nosotros. Por algo Dios, cierto, nos metió a su plan. Por algo Dios nos llamó. Por algo Dios nos dejó en esta tierra. Y es porque hay un propósito en cada uno de nosotros. Un propósito que Dios tiene con usted y conmigo. ¿Sí? Entonces la pregunta, decía yo, que debíamos hacerlo, le decía recién,
es qué es lo que Dios busca en usted, qué es lo que Dios busca de usted y de mí. ¿Sí? Lo que Dios busca de usted y de mí, aquí está la respuesta. Es que salgamos de la posición en la cual nos encontramos. Amén. Que salgamos de esa posición en la cual usted y yo estamos y empecemos a creerle a Dios por algo más grande que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Amén. Que salgamos de esa posición en la cual estamos y empecemos a creerle a Dios en todo o para todo lo que Dios tiene que hacer a través de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios nos quiere sacar de esa posición de tranquilidad, de conformismo muchas veces que hay en nuestras vidas. Nos quiere sacar de ahí para poder Él manifestar todo lo que tiene que manifestar. Sí, a través de usted, al lugar en donde Dios lo va a posicionar. Sí, Dios quiere que usted y yo salgamos de esa comodidad, salgamos de esa limitación que muchas veces usted y yo tenemos en nuestra mente, que muchas veces usted y yo tenemos o la llevamos a nuestra vida cuando Dios ya nos sacó y nos libertó de todo aquello. Los discípulos, escúcheme bien, veían todas las cosas que el Señor Jesús hacía por el poder de Dios. Sí, pero ellos no salían del lugar en el cual ellos estaban. Ellos siempre esperaban que Jesús hiciera lo que tenía que hacer, pero ellos no aprendían ni ejecutaban a través de esa posición que Jesús les daba. Y a nosotros muchas veces nos ocurre así, que nos acostumbramos a que algo suceda, pero que otro lo haga, ¿cierto? Porque dudamos que Dios pueda hacerlo a través de mí, a través de usted, a través de cada uno de nosotros. Nos conformamos a estar en esa posición. Amén. Si hay que orar, llamemos al pastor para que ore por nosotros. No oramos nosotros. Ahora, ¿es malo llamar al pastor? No, la Biblia enseña que cuando hay un enfermo, llame a los ancianos. Amén. Hay que hacerlo. Pero usted también hay una autoridad delegada sobre usted. Hay un poder sobre usted, el cual si usted lo emplea, lo ejecuta por medio de la fe, ese poder, esa autoridad desde la posición que Dios a usted también le dio, va a tener resultados. Amén, va a tener resultados. Los discípulos veían todas las cosas que Jesús hacía a través de ese poder de Dios, pero ellos no podían entender que Dios también los llamó para manifestar ese poder a través de ellos. Claro, los llamó para manifestar ese poder también a través de cada uno de ellos, porque Dios lo llamó a usted también y me llamó a mí también para manifestar su gloria a través de cada uno de nosotros. Amén, no podemos estar como los discípulos. ¿Se acuerda cuando Jesús le habla a los discípulos y le dicen, denle vosotros de comer? Los discípulos le dijeron literalmente, ¿con qué ropa? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo con 300 denarios? Pero vamos a ir a la historia. La historia dice, a través de lo que está ahí, dice que los discípulos venían de hacer señales, venían de grandes resultados. La pregunta es, si usted y yo hemos tenido victorias en Dios, resultados en Dios, ¿por qué nos cuesta tanto creer que Dios lo puede volver a hacer? ¿Por qué nos cuesta tanto creer que Dios nos quiere volver a usar? Que Dios quiere volver a glorificarse a través de usted. ¿Sí? Dios nos llamó para sacarnos de una condición, le decía, y a través de su palabra colocarnos en una posición. ¿Sabe usted que Dios lo saca de una condición para posicionarlo a usted? Nos sacó del reino de las tinieblas para traernos al reino de la luz. Nos sacó del reino de las tinieblas para colocarnos en una posición de privilegio. La Biblia dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. O sea, lo sacó de un lugar para posicionarlo. Claro, pero para que eso suceda, escúcheme bien, para que eso suceda debemos comprender que hay una palabra de parte de Dios que siempre tendrá un resultado desde esa posición. ¿Cuál posición, pastor? Desde la posición de obediencia, desde la posición en la cual, desde la posición en la cual Dios nos delega autoridad. Dios, cuando te va a enviar a hacer algo, Dios delega autoridad sobre ti, delega poder sobre ti, para que tú y yo volvamos no como salimos, sino con los resultados que Él nos dio. Y cuando Dios delega autoridad sobre ti, lo hace a través de su palabra, lo hace a través de lo que te habla cada día, lo hace a través de lo que Dios trae a tu vida cada día. En esa palabra hay un poder, hay una autoridad delegada para que tú y yo tengamos resultados. Para que usted y yo tengamos resultados. Decía que para que eso suceda debemos comprender que hay
hay una palabra de parte de Dios que siempre tendrá un resultado. Desde esa posición. Porque cuando usted ejecuta y cumple conforme a la palabra de Dios, usted alcanza esa posición. ¿Cuál posición? La posición de donde tú tienes que ejecutar, y desde ahí tú y yo alcanzaremos los resultados. Amén. Esa palabra te coloca, te posiciona. Cuando tú y yo la tomamos, la atesoramos y la ejecutamos. Y cuando tú y yo la atesoramos esa palabra para llevarla al cumplimiento, desde esa posición tú alcanzas los resultados. No lo alcanzamos desde nuestra lógica. No lo alcanzamos desde nuestro razonamiento, sino que desde la posición que Dios nos da por su palabra. Y cuando usted va en obediencia a esa palabra, la palabra le da autoridad a través de la posición, a través de esa posición, para traerlo del cielo al lugar que usted necesita, al lugar donde usted está. Esa palabra te da autoridad para que lo que se hace en el cielo, lo que no se ve en la tierra, pero que el cielo lo tiene, se manifieste donde tú estás. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 9, verso 10 en adelante. Vamos a leer hasta el 13. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Vuelto de dónde? Desde la comisión que Jesús le entregó. Dice que Jesús los envió. Y ahí es cuando le dicen versículos anteriores, los primeros versos de este capítulo, le dice que Jesús lo envía y le dice: no lleven alforja, no lleven 2 túnicas ni calzado, no lleven nada, le dice. Le dio una orden, pero en esa orden estaba colocando una autoridad en ellos, para que ellos ejecutaran desde esa palabra, desde esa autoridad, y así ellos tuvieran resultados en todo lo que tenían que hacer. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. ¿De qué les hablaba? Les hablaba del reino de Dios. Mire, aquí empezamos a ver esto. Cuando hablamos del reino, hablamos de una autoridad de ese reino. Sí, el reino tiene una autoridad que es el rey. Y cuando usted y yo recibimos una instrucción de ese reino, estamos recibiendo esa autoridad para poder ejecutarla. Estamos recibiendo autoridad para llevar a cabo lo que ese rey de ese reino nos mandó a hacer. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Verso 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Verso 13. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos. Mire lo que pasa con los discípulos. Jesús les habla desde la misma posición que les habló cuando los envió en esa comisión. Ya la vamos a estar viendo. Le habla desde la misma posición, con la misma autoridad, con la misma intensidad. Le dice: dadles vosotros de comer. Y los discípulos, de momento que no toman la palabra, o sea, no ejecutan desde la posición que les da esa palabra. Cuando no ejecutan desde esa posición, ellos empiezan a pensar y a ejecutar y a querer hacer lo que Jesús les decía de forma natural. Lo primero que dice esta palabra es que vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Porque cada vez que Dios envía a alguien a hacer algo, Dios lo posicionará primero, lo posicionará primero a usted. Lo posicionará primero a usted para que usted pueda volver con los resultados solicitados. La Biblia dice que Dios nunca colocará más carga que la que tú y yo podemos llevar.
O sea que cada vez que Dios te manda a hacer algo, Dios te da esa autoridad delegada, te da ese poder para que tú y yo podamos ejecutar y volver con lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Sí? Volver con lo que Dios nos mandó a hacer. Aquí los discípulos venían de vuelta, dice la Biblia, de ver el poder y la manifestación de Dios, pero a través de su propia vida. Dice, y llegados los apóstoles, venían de vuelta de esa comisión. Venían de vuelta de esa comisión. Y venían de vuelta de ver el poder de Dios manifiesto a través de sus vidas. Y ahora no a través de Jesús, sino a través de esa palabra que los posicionaba y les daba autoridad para ejecutar como Jesús. Ellos ya habían experimentado que el recibir una palabra de parte de Dios y el ejecutarla tal cual como Dios se la ordenaba, no solo iba a provocar que Dios se manifestara a través de ellos, sino que también esa palabra les daba autoridad para manifestar lo que se les ordenaba. Por eso la importancia de tomar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo ejecutamos como se nos mandó, como se nos ordenó, esa palabra te hará o te llevará o te hará alcanzar el resultado con la cual se te dio o por la cual se te dio. Porque no hay forma de vencer las situaciones o los problemas que tú y yo podamos enfrentar si no es con fe en lo que Dios nos habla, si no es confiando en lo que Dios nos ha dicho. No hay forma de que Dios nos dé autoridad y nos posicione si no es por la fe y la obediencia a su palabra. La Biblia dice que cuando vuelven los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Cuando vuelven los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Lo curioso aquí es que cuando ellos fueron enviados, no fueron enviados como apóstoles, sino como discípulos. No fueron enviados con esta investidura, sino como discípulos. Dice la Biblia en los versos primeros que llamó a sus discípulos. Y después dice que cuando volvieron los apóstoles, la pregunta es, ¿cómo salen con una condición y vuelven con otra? O mejor dicho, ¿cómo salen a través de una posición y después vuelven en otra? Dice que cuando vuelven, pero no fueron enviados como apóstoles, sino como discípulos. La pregunta es cómo pudieron operar en ese nivel de unción y en ese nivel de poder. Y la Biblia en el verso 1 y 2 del mismo capítulo 9, mire lo que dice. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué les dio? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Porque Dios no solo nos da poder, sino también autoridad. Mire, escuche bien. ¿Para qué cosa? Para que ejecutemos. Para que ejecutemos y nos movamos a través de esa posición. ¿Cuál posición? Esa posición de autoridad. Esa posición de autoridad. El libro de Marcos dice que cuando hagamos algo debemos hacerlo creyendo, sin dudar. O sea, nos habla de una posición de autoridad, de una posición de confianza. Nos habla de una posición donde son posibles que lo que Dios te mandó a hacer, donde se hace posible lo que Dios te mandó a hacer. Porque no solo nos da poder, sino también autoridad para que ejecutemos y nos movamos desde una posición. Verso 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Por eso no puede haber autoridad de parte de Dios para alcanzar una posición, sino es a través de una autoridad delegada del reino, de una autoridad delegada por el rey de ese reino. Y cuando tú entiendes, yo una vez prediqué y decía yo, usted tiene que tener el carácter del rey para poder transmitir el mensaje del rey. Y el rey no toma a cualquier persona para llevar su mensaje. El rey va a buscar a la persona que pueda transmitir lo que hay en el corazón, en la mente, en el alma de él o lo que él quiere transmitir.
Porque no puede haber una autoridad de parte de Dios para alcanzar, para hacer algo. O sea, no puede haber un resultado si no hay una autoridad delegada de parte de Dios para poder alcanzarlo. Porque tampoco se puede ejecutar desde esa posición de autoridad si no es a través del mandato. Si no es a través del mandato del reino, a través de lo que Dios nos mandó a hacer. Los discípulos salieron como discípulos y volvieron, dice la Biblia, trayendo resultados de parte de Dios. La pregunta es, ¿por qué si volvían contando? Mire lo que le voy a decir. Dice que ellos volvieron contando todo lo que habían hecho, todo el poder que había sido manifiesto a través de su vida. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué cambió cuando Jesús les dijo: entonces ahora denle vosotros de comer? ¿Qué pasó cuando ellos dijeron, cuando le dijeron a Jesús: despide la multitud? Y Jesús les dijo: dale vosotros de comer. Para ejecutar a través de ese reino, le decía, hay que aprender a sacar la vista de lo natural. Hay que sacar la vista de todo aquello que no nos permite ver el reino y el poder de ese reino. El verso 3 dice: y les dijo, cuando Jesús los envía, les dice: no toméis nada para el camino. Mire, los hace sacar la vista de lo natural. Le dice: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Porque cuando usted y yo queremos alcanzar los resultados por medio de la autoridad que Dios nos da, no lo podemos hacer desde lo natural. No lo podemos hacer desde la posición de la cual usted y yo necesitamos salir para poder alcanzar los resultados. No lo podemos hacer mirando lo natural ni fuera del diseño de Dios o del reino. Por eso el verso 6 dice: y saliendo, dice, pasaban por todas las aldeas. Perdón, verso 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedar allí y de allí salid. Verso 5. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Verso 6. Dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. La pregunta es, ¿qué los lleva a tener estos resultados? ¿Qué fue lo que los llevó a tener estos resultados? ¿Y por qué no pudieron hacerlo de la misma manera cuando Jesús les dice: dadle vosotros de comer? ¿Sabe por qué? Porque ellos, cuando dice anunciando el evangelio del reino y sanando por todas partes, ellos salieron a través de una autoridad, salieron a través de una palabra. Y esa palabra, cuando ellos la tomaron y la obedecieron, ¿qué es lo que hicieron? Predicaban, anunciaban el reino, anunciaban el evangelio del reino, anunciaban el reino de Dios. Cuando ellos salieron a través de esa palabra y ejecutaron a través de esa palabra, ellos empezaron a operar no desde la posición de la cual salieron, sino desde la posición la cual les daba esa palabra y desde la autoridad que esa palabra le asignaba para alcanzar y hacer todo lo que Dios les enviaba a hacer. Ellos alcanzaron resultados desde una posición de autoridad. Ellos tuvieron los resultados que tuvieron porque el rey les delegó autoridad por la palabra que recibieron, por la palabra que Jesús les daba en ese momento. O sea, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que usted y yo no podemos tener resultados si salimos solo repitiendo y no creyendo y ejecutando desde la posición que nos coloca esa palabra para ejecutar. Por eso el libro de Marcos dice: si tuvierais fe, le dice, del porte del grano de la semilla de mostaza, le diríais a ese monte: quítate, y ese monte se quitaría, dice. Pero dice: si no dudáramos en nuestro corazón. O sea, nosotros no podemos ejecutar lo que Dios nos manda hacer y alcanzar el resultado que Dios requiere si no lo hacemos desde la posición, desde la palabra, desde la posición de autoridad que Dios nos da. Cuando hablamos de fe, hablamos de poder. Cuando hablamos de fe, hablamos de autoridad. Autoridad para que las cosas que no son empiecen a suceder. Por eso dice la Biblia: somos de los que llamamos las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué?
porque las anunciamos convencidos. Las anunciamos a través de lo que el rey de ese reino establece. Ellos alcanzaron resultados desde una posición de autoridad. Por eso usted y yo no podemos orar no creyendo que algo puede sanar en aquel por el cual usted y yo oramos. Usted y yo tenemos que orar desde la posición de autoridad que nos da esa palabra. Esa palabra nos delega autoridad para que cuando salga de tu boca salga con poder. Y sale con poder, ¿por qué? Porque en tu corazón tú la crees. Y tú haces conforme a lo que Dios te mandó a hacer por medio de esa palabra. Si esa palabra dice que por su llaga fuimos sanados, declaramos sanidad. Declaramos sanidad porque no lo haces tú, no lo hago yo, lo hace la palabra, pero a través de hombres y mujeres que operan a través de esa autoridad, desde esa posición que les da la palabra. Estos discípulos salen de una forma y vuelven con autoridad, pero cuando tienen que seguir ejecutando, vuelven al principio que tenían antes que salieran a ese lugar. Porque miran, vuelven a colocar su vista en lo natural. Vuelven a pensar que con lo que tenían podían hacer algo y sacaban cuenta y decían no se va a lograr. Y muchas veces pasa eso en nosotros. No podemos volver a alcanzar resultados. ¿Sabe por qué? Porque no operamos desde la posición que Dios nos da. No operamos a través de esa posición, no operamos a través de esa palabra que nos posiciona en el mundo espiritual. El verso 10 dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Ahora, ¿cuántos saben que Dios siempre va a probar lo que hablamos y hacemos? Eso es lo que Jesús estaba haciendo en ese lugar. Estaba probando lo que los discípulos, lo que los apóstoles le contaban. El verso 12 dice, pero el día comenzaba a declinar y de acercándose los 12 le dijeron, despida a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer, y ellos dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes. Mire, Jesús sabe lo que está haciendo Jesús. De alguna manera estaba probando lo que ellos hablaban. Pero ¿sabe para qué los probaban? ¿Sabe para qué Jesús quería probar lo que ellos hablaban? Para fortalecer lo que ellos decían. Él les dijo, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. O sea, sacaron la vista de la autoridad, de la posición que le daba esa palabra. Es como cuando Dios te dice, hey, yo te voy a bendecir. Y tú dices, pero ¿cómo va a suceder? Mire cómo estoy. Colocamos la vista en nuestra condición, en nuestra situación, pero no en la palabra, hey, que nos posiciona. Que nos posiciona para que las cosas sucedan. Que nos posiciona para que las cosas nos alcancen. Claro, Él les dijo, dale vosotros de comer. Es como cuando le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice una vara y Dios le dice, bueno, úsala. Claro, úsala, le dijo. O sea, le dijo, hey, a través de la palabra Dios lo posicionaba. Faltaba que Moisés se colocara en la posición que Dios quería, de la cual Dios quería que Moisés operara. Y lo mismo sucede con los discípulos aquí. Ellos volvieron con una posición de autoridad. Pero cuando tuvieron que volver a operar, no operaron de la misma forma que lo hicieron cuando salieron. No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. Aquí Jesús de alguna manera quiso probarlos para así fortalecer lo que ellos decían. Jesús les estaba desafiando a ir a un nivel espiritual más alto. ¿Sabe cómo? Llevándolos a ejecutar desde esa posición y a través de la autoridad que ellos tenían, la cual les había sido delegada. Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Pero los discípulos, al colocar su vista nuevamente en lo que tenían, en los 5 panes y los 2 peces, no pudieron manifestar lo que Jesús les pedía. Y ahí usted se empieza a cuestionar y empieza a decir, pero ¿y cómo antes entonces? ¿Sería verdad que lo hicieron? ¿Sería verdad lo que ellos contaban, lo que pasó, lo que sucedió cuando fueron enviados? Y muchas veces la gente pasa así. La gente dice, no, esto es mero trámite.
¿Sabe por qué? Porque no ven resultados en lo que Dios te manda hacer. No ven resultados en lo que Dios te manda, en lo que Dios te encargó hacer. No. Es como que no operamos nosotros desde la posición y con la autoridad que Dios nos da a través de su palabra. Cuando el poder de Dios no cambia. El poder de Dios no cambia. ¿Y sabe por qué no podemos operar? Porque volvemos a colocar la confianza en lo que podemos hacer. Volvemos a colocar la confianza en lo que tú y yo podemos hacer y no conforme a la palabra que Dios nos entrega para alcanzar el resultado operando desde la posición en la cual te coloca la palabra. Eso ocurre porque cada vez que colocamos la vista en lo que naturalmente tenemos, nunca podremos ejecutar con autoridad desde la posición que Él nos dio. Verso 13 dice, Él les dijo, dale vosotros de comer, y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y mire cómo piensa, dice, a no ser que vayamos nosotros. O sea, siguen pensando que ellos lo podían hacer. O sea, ¿qué fue lo que pasó por la mente de ellos? Ahora no podemos porque no tenemos, pero si vamos, vamos a poder. Pero nunca pensaron en operar a través de lo que Jesús le hablaba. O sea, ellos sabían que lo podían hacer, pero pensando en lo que ellos tenían. Y no en lo que recibían de parte de Jesús. Lo que ellos recibían, dale vosotros de comer. Jesús les daba una orden. Había una orden en el mundo espiritual que si ellos operaban desde esa posición, algo iba a acontecer. Claro, porque al final de la historia, cuando Jesús los alimenta, dice la Biblia que al final Jesús manda a buscar lo que había, ora por ellos, mire, y se los pasa a ellos, y cuando ellos reparten, se multiplica. Pero ya no operaron como operaron la primera vez y ya no pensaron, ¿y qué vamos a hacer con los mismos 5 panes y 2 peces? Sino que ellos obedecieron a lo que Jesús le habló. Y cuando Jesús les habló y ellos obedecieron lo que Jesús les dijo, caminaron con esa palabra, hicieron lo que la palabra le ordenó, algo empezó a suceder. Los panes y los peces empezaron a multiplicar. ¿Sabe por qué? Porque Dios te necesita dispuesto. Te necesita dispuesto a operar como Él opera, a hacer como Él hace, a obedecer a lo que Él nos dice, para que tú y yo operemos ya no de nuestra posición, sino de una posición que nos da el reino, una posición de autoridad, para tú y yo poder llevar ese mensaje de Dios tal cual como sale del corazón del Rey. Para tú y yo poder representar fielmente aquí el que nos mandó con ese mensaje. No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros, dijeron los discípulos, a comprar alimentos para toda esa multitud. ¿Por qué? Porque los discípulos se olvidaron de que había una autoridad delegada sobre ellos. Se olvidaron que había una autoridad delegada a través de una palabra sobre ellos que lo investiga y les daba poder. Se olvidaron porque su vista seguía puesta en lo que ellos tenían y no en la palabra de Dios que ellos ahí en ese momento recibían. Por eso que para manifestar el reino de Dios en la tierra no se puede hacer con lo de esta tierra, sino desde la posición de autoridad que Él nos dio. No hay forma de que tú y yo operemos en sanidad, operemos en milagro, operemos, en profecía, operemos, si no es a través de la posición que la palabra nos da. Si usted va pensando que a lo mejor puede sanar, no va a sanar. Si usted va pensando que a lo mejor le va a ir bien, le va a ir mal. Si usted va pensando que a lo mejor va a vencer, usted va a perder. Porque la Biblia habla de una convicción. De una convicción, porque la palabra es la que te da esa autoridad para que tú puedas operar a través de ella y Dios glorificarse por medio de lo que te mandó a hacer. Por eso Jesús operaba desde esa autoridad. Pablo operaba desde esa autoridad. Los apóstoles, después de que Jesús ascendió, operaban desde esa posición. Dice que su sombra de Pedro sanaba. ¿Y sabe por qué sanaba?
Porque ya no caminaba desde la posición en la cual él antes estaba, sino que ahora caminaba desde esa posición que Jesús les daba. Y la posición, hermano, no era algo que donde ellos caminaran, no sé, arriba de algo. No, sino que caminaban con una palabra. Y convencidos que esa palabra, ellos al anunciarla, esa palabra traía la manifestación del reino a la tierra. Por eso no necesitaban hablar. Pasaban y la sombra curaba, sanaba. ¿Sabe por qué? Porque ya había una convicción en ellos. Una convicción de que ese poder, de esa autoridad que Dios les daba, estaba delegada en ellos. ¿Sabe para qué? Para operar a través del reino. Con la autoridad del reino, con el poder del reino y con los resultados del reino. Y Dios quiere que tú y yo operemos desde ahí. Que cada vez que tú y yo oremos delante del Señor, nos paremos convencidos de que fuimos delante del Rey. Que entramos en un ambiente diferente, que salimos que estuvimos en un ambiente de poder y venimos a operar en el nombre de ese Rey. ¿Para qué cosa? Para que el poder de Dios sea manifiesto y el nombre de Él sea glorificado. Dadle vosotros de comer. Y los discípulos, los apóstoles, volvieron a pensar cómo hacerlo. Cuando la orden ya estaba dada para que aquello se manifestara a través de lo que ellos hablaran, a través de lo que ellos hicieran, a través de la obediencia a lo que Jesús les decía. Por eso usted y yo no podemos parar, dejar de soñar, dejar de pensar que Dios tiene pensamientos de bien en su corazón para manifestarlo a través de su vida. Porque cuando perdemos esa capacidad, ¿sabe lo que sucede? Empezamos a caminar en lo natural. Empezamos a ver que todo es contrario. Empezamos a ver que nada puede cambiar. O sea, empezamos a tener problemas. Empezamos a levantar fortalezas en nuestras mentes, estructuras, las cuales solo nos detienen para no llegar a alcanzar el resultado que Dios quiere que tú y yo alcancemos. Moisés, cuando entendió que tenía que operar a través de lo que Dios le hablaba, dice la Biblia que ya no le importó ser tartamudo, no le importó no hablar bien, sino que él hacía y operaba conforme a lo que Jehová le dijo. Él hizo conforme a lo que Dios le habló. Acuérdese que la Biblia muestra que cuando Moisés se presenta delante del faraón, hizo el mismo acto que hizo cuando Dios le dijo: suelta tu vara. Hizo lo mismo, y lo que Dios le dijo cuando estuvo delante de él ocurrió también delante del faraón. Cuando el pueblo viene, no le cree, dice que Moisés mete su mano en su seno y sale blanca, sale leprosa, la vuelve a meter y se vuelve a limpiar. Fue lo mismo que hizo delante de Jehová, fue lo mismo que hizo delante de Dios. Moisés operó conforme a lo que Dios le dijo, y al operar desde esa posición alcanzó los resultados que Dios también le dijo que iba a alcanzar. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros cada día. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. ¿Sabes lo que Dios quiere hacer? Que el mundo conozca la manifestación de los hijos de Dios. Que el mundo conozca que Dios es real. Que cuando tu vecino esté enfermo, vayas tú a orar por él y algo ocurra, algo suceda. Que algo cambie, que algo pase. Que cuando te vayas tú a la presencia de Dios, ya no salgas igual. Salgas con la convicción de que lo que oraste ahí será lo que vas a alcanzar. Que cuando decimos: Señor, presentamos este día a ti y bendecimos lo que vamos a hacer, al final del día tú termines dando gracias al Señor porque la palabra de Dios se cumplió. Porque lo que oraste y creíste y saliste a ejecutar, tuvo resultado. Pero cuando usted y yo, por eso la Biblia enseña, cuando nos acerquemos a Él, ¿cómo tenemos que hacerlo? Con convicción. Con convicción. Y cada vez que tú y yo presentemos a Dios, no podemos presentarlo a nuestra manera. Tiene que ser a través de esa posición, de ese poder, de esa autoridad que Él nos dio. Porque el mundo necesita necesita la manifestación de los hijos de Dios para empezar a creer. Hay mucha gente que cree que esto es habladuría, que el evangelio es algo más que unos locos hablan. Y Pablo dijo: no es así, es poder de lo alto.
Y ese poder usted lo tiene que manifestar porque hay una autoridad delegada en usted para poder hacerlo. Jesús lo dijo claramente, dijo, les conviene que me vaya. Les conviene que yo parta, que ascienda, les dijo, porque cosas mayores harán en mi nombre. O sea, tú tienes que operar desde otra posición, ya no desde tu mentalidad. Ya no desde el yo no puedo. Ya no desde el no lo voy a poder alcanzar o no lo voy a poder lograr. Tú tienes que operar con una convicción de que lo que dices en el nombre del Señor, conforme a lo que Dios te mandó a hacer, eso será lo que sucederá, eso será lo que vendrá y eso será lo que alcanzarás. Claro, porque eso es lo que Dios requiere de ti y de mí cada día. Requiere que tú y yo podamos operar con convicción para que cuando vayamos a la necesidad, el nombre de Dios se pueda glorificar a través de esa convicción, a través de esa confianza y a través de esa fe. ¿Sí? Nada puede cambiar si usted no sale de la posición que está. Nada puede cambiar, nada puede ser transformado en nosotros si nosotros no nos movemos, no aceleramos, no buscamos, no provocamos. Claro. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a la mujer, a la cananea, y le dice, oh, grande es tu fe? Mire lo que le dice, hágase como tú quieras, le dijo. ¿Sabe lo que hizo? Vio tanta fe en la mujer que no necesitó tener que él declarar sanidad sobre la hija, sino que vio tanta fe en esa mujer que dijo, esta mujer opera desde ese nivel. Hágase como tú quieras. No le dijo, ve, tu hija está sana, no te preocupes, ya la sané. Sino que le dice, hágase como tú quieras. Como tú quieras. Mire, ¿qué le dio? Autoridad para que cosas gloriosas a través de ella sucedieran en su hija también. Y desde ahí Dios quiere que tú y yo operemos. Por eso Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Exaltó la fe de la mujer. Exaltó la fe del centurión. Exaltó la mujer del flujo de sangre. Porque no operaron desde su condición ni desde su posición. Claro, operaron desde un nivel mayor. Desde un nivel de fe. Desde una posición de autoridad. Uno dice, pero ¿cómo si ellos no? Es que no eran discípulos, no eran apóstoles, pero tomaron la esencia, ¿qué tomaron? Tomaron lo que necesitaban para poder alcanzar y operar a través de ese nivel. Y eso es lo que Dios requiere cada día, que podamos operar a través de esa unción. Que cuando tú y yo le hablemos a alguien, algo suceda con ese alguien. Que cuando vayamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, volvamos con los resultados. Y no solo que volvamos con los resultados, sino que podamos cada día operar y crecer en ese nivel. Los discípulos volvieron con tremendos resultados. Hasta los demonios se sujetaron. No saben nada, Jesús. Y Jesús les dijo, ya listo, entonces ahora mira, hay una multitud. Vamos, hay que alcanzarlo, vamos, denle de comer, le dijo. Y ellos dijeron, ¿pero cómo? Porque nuestra mentalidad muchas veces nos lleva a esa posición. Nuestra confianza en lo que podemos hacer muchas veces nos saca de lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros hoy día? Que todo lo que tú y yo hagamos, lo hagamos confiando, lo hagamos a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios nos habló, y con la convicción que en esa palabra que Dios nos dijo, esa palabra tiene el poder para manifestar lo que Dios también habló. Amén. Pero quien tiene que operar desde ese nivel somos tú y yo. Quien tiene que subir el nivel somos nosotros. El que tiene el poder para hacerlo es Dios. Amén. Pero Dios no lo hace desde nuestro nivel, lo hace desde el de Él. Y eso es lo que tú y yo debemos entender, que necesitamos operar desde ahí. Si operamos desde ahí, algo glorioso va a acontecer, porque hay un propósito de Dios a través de lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar para que Dios nos ayude cada día, nos dé la fortaleza, el entendimiento, para no olvidarnos de lo que Él ha hecho. Amén, de que cuando oramos algo sucedió y poder volver a orar y decir, Señor, tú lo hiciste una vez y lo volverás a hacer otra vez. Amén, porque Él no cambia, Él cada día nos lleva por diferentes lugares para mostrarnos lo que Él puede hacer. Muchas veces vivimos situaciones, circunstancias, ¿sabe por qué? No porque el enemigo tenga poder. Es porque son necesarios, es necesario que Dios nos meta ahí. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo podamos aprender, podamos ser enseñados, adiestrados, para cuando nos toque operar, operemos
operemos a través de ese poder, operemos a través de esa autoridad. Alcancemos lo que la palabra dice que tiene que suceder. Vamos a orar. Poderoso Dios, te damos gracias. Te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Rey, por lo que tú haces cada día en nuestras vidas. Señor, bendice cada hogar, bendice cada familia. Padre, que por medio de tu palabra cada día, Señor, podamos comprender que si tú lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer, pero nos necesitas, Padre, en esa posición, en una posición de avance, de confianza, en una posición, Dios mío, en la cual podamos comprender que no somos nosotros, sino que eres tú a través de tu Espíritu operando a través de nuestras vidas, Padre, pero con una convicción. Padre, a través de hombres y mujeres con una convicción. Padre, con una convicción, con una confianza, Señor. Hombres y mujeres operando, Dios mío, desde ese nivel, desde esa posición. Padre, donde tú te quieres mostrar, donde tú quieres, Dios mío, glorificarte. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, fortalécelos cada día. Padre, que cuando oremos, clamemos a ti, lo hagamos convencido de que el que clama tú también respondes. Padre, convencido de que al que toca, Padre, tú le abres. Que el que pide recibe, Señor. Podamos hacerlo, Dios mío, cada día a través de esa posición que tú nos diste, de esa identidad que tú nos diste. Padre, creemos, Dios mío, que el reino tiene todo lo que la tierra necesita, Señor. Padre, pero tú necesitas a tu iglesia, a tus hijos, Padre, ejecutando acá en la tierra. Bendito Dios, lo que tú estableces en el cielo. Padre, nada puede ocurrir acá en la tierra si no hay gente creyendo, no hay hombres y mujeres creyendo y ejecutando lo que han creído, Señor. Tu palabra dice que si oímos atentamente, Padre, para guardar y poner por obra, o sea, ejecutar, Señor, tú nos colocarás por sobre todas las naciones, por sobre todas las situaciones. Nos darás una posición para poder, Dios mío, operar de poder en poder, como dice tu palabra. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Bendigo a cada uno de los que están en sintonía. Bendice sus vidas, sus hogares, su familia. Que lo que ellos puedan estar viviendo, Señor, por tu palabra hoy día, ellos puedan clamar con autoridad. Autoridad, Dios mío, es decir, Señor, yo he cumplido lo que tú me has mandado a hacer. Yo he hecho lo que a ti te agrada, Señor. Padre, y cuando hacemos lo que tú te agrada, vamos en obediencia a lo que tú nos has mandado a hacer. Padre, hay una autoridad, hay un poder que actúa en nosotros. Hay un poder el cual fue delegado para manifestar tu reino, para manifestar, Dios mío, lo que se hace en el cielo acá en la tierra. Padre, gracias te doy en esta hora. Recibe tú la alabanza, recibe tú la adoración en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por las ofrendas. Oramos por cada uno de tus hijos, Padre. Oramos por la generosidad de ellos. Bendíceles grandemente, bendice sus ofrendas, bendice su diezmo, Señor. Padre, ellos traen los compromisos delante de ti, lo que a ti, Señor, lo que a ti te corresponde, Padre. Y yo te pido, Dios, conforme a lo que está escrito, abre los cielos sobre su vida. Abre los cielos, derrama tu bendición sobre ellos, Padre, abundantemente como tú lo sabes hacer. Padre, ahuyenta al devorador de su tierra y glorifícate, Señor, en medio de ellos. Benditos son en el campo, en la ciudad. Bendita su canasta, su arteza de amasar. El fruto del trabajo de sus manos, multiplícalo. Padre, te lo pido en esta hora, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87
46:25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.